Bien, pues vamos a seguir con nuestro curso sobre el panorama bíblico. Es decir, estaremos estudiando hoy un libro más de nuestra Biblia. Y ese libro es el libro más pintoresco de los profetas menores. De hecho, en cuanto a la lectura, el libro que vamos a estudiar hoy es el más atractivo, el más fácil de entender, el más fácil de digerir. Estoy hablando de un libro conocido como el profeta Jonás. El profeta Jonás es uno de los libros que están dentro de los profetas menores, conocidos así por los cristianos, o dentro de los 12, conocido entre los judíos. Bueno, el profeta Jonás. Abran sus Biblias, por favor, en Jonás capítulo 1. Y vamos a dar lectura del verso 1 al 2. Jonás 1, del verso 1 al 2. Quisiera preguntar si todos ya leyeron Jonás alguna vez. ¿Sí? ¿O al menos escucharon el cantito de los niños? Jonás no le hizo caso a la palabra de Dios. Por eso al mar profundo la gente lo tiró. Y vino un pez muy grande, chupirul se lo comió. Creo que dice así el canto, ¿no? Porque no le hizo caso a la palabra de Dios. Bueno, pero más allá del canto pintoresco que los niños entonan los domingos, esta es una historia importante a considerar. Leamos la palabra, dice así: Vino palabra del Señor a Jonás, hijo de Amitai, diciendo: Levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Jonás, debo enfatizar, entre los 12 profetas menores, es el único, juntamente con Oseas, que fungieron como profetas de Dios en el reino del norte. Casi todos los profetas estaban establecidos en el sur, en el reino de Judá. Pero Oseas y Jonás, en el grupo de los 12, son los únicos 2 profetas que se dedicaron a predicar en el norte. Ahora, Nínive, que es la ciudad a la que le tiene que predicar Jonás, en aquellos días era probablemente la ciudad más grande del mundo. ¿Se entiende? Era la ciudad más grande del mundo. Probablemente tenía la misma población que tiene nuestra ciudad Jalapa. Y aunque Jalapa no es la más grande del mundo, sino de las más pequeñas del mundo, una ciudad como Jalapa, es decir, Nínive en aquellos días, era una mega ciudad. Y Nínive es uno de los enemigos férreos de Israel. De hecho, Nínive es perverso, Nínive es una ciudad que está prosperando y que en un futuro será la capital por medio de la cual los asirios destruirán en el 720 a los israelitas en el norte. Por esa razón tal vez Jonás no tenía la intención ni las ganas de predicarle a un pueblo pecador que era enemigo de Israel y que en un futuro iba a destruir a los israelitas. Bueno, empecemos con algunos aspectos de Jonás. Primero vamos a hablar de su nombre, Jonás. ¿Qué significa el nombre Jonás? Paloma. ¿No es extraño? ¿O les parece normal que un nombre de un profeta sea Paloma? Es raro, ¿no? Porque regularmente los nombres de los profetas tienen una declinación que contiene el nombre de Dios. Por ejemplo, Daniel, ¿qué significa? Dios es mi juez. Y así podemos hablar de otros nombres como Jeremías, Isaías, Ezequiel, donde el nombre de Dios y las virtudes de Dios están implícitas
en el nombre de los profetas. Pero Jonás significa paloma, un significado extraño, como lo decimos en la pantalla. Sin embargo, escuchen bien lo que dice, algunos opinan que puede ser una señal, que así como las palomas sirven como mensajeras entre los hombres, ¿se acuerdan de esta actividad antigua de enviar mensajes a través de palomas? Bueno, pues entonces Jonás, que significa paloma, algunos opinan, y es solamente una probabilidad, que así como las palomas eran utilizadas para enviarle mensajes a los hombres, el nombre de Jonás significa paloma en el sentido de que Jonás servirá como paloma mensajera ¿a quién? A los ninivitas. Pero debemos enfatizar, solo es una conjetura, solo es una probabilidad, es una forma en la que han visto el nombre de Jonás. Bueno, y ese es el nombre que lleva el libro, Jonás. La fecha. ¿Cuál es la fecha de Jonás? Aproximadamente el 760 a.C., en el reinado de Jeroboam II, en el reino del norte, Israel. Ya lo habíamos mencionado, ¿no? Por cierto, Jonás es de los pocos profetas que aparecen en el norte juntamente con Oseas y otros profetas que no aparecen en los 12, pero que sí aparecen en la historia de Israel, como Elías, Eliseo, los recordarán muy bien. Fueron pocos los profetas del norte y entre ellos estaba Jonás. Ahora, el autor muy probablemente fue Jonás. Es muy probable, no lo podemos asegurar, no lo podemos descartar, solamente es una probabilidad. Y antes de seguir con lo que viene, pregunto, ¿cuál es el género literario de Jonás? ¿Apostólico? No, ¿verdad? Profético. Bueno, pensemos primero en esa probabilidad. ¿Es profético? Y si es profético, ¿cuál es la profecía de Jonás? De hecho, si se dan cuenta, la profecía de Jonás se reduce solamente a unas pocas palabras. Versículo 4 del capítulo 3. ¿Cómo dice? Y comenzó Jonás a entrar por la ciudad camino de un día y predicaba diciendo, todos juntos, de aquí a 40 días Nínive será destruida. Esa fue la profecía de Jonás. No tuvo más contenido, no fue tan larga. ¿Por qué? Porque el género literario de Jonás, aunque está dentro de un grupo de libros proféticos, más que profético es un documento histórico y biográfico. Fíjense, histórico y biográfico. Algunos opinan que no es historia y que es poesía, que Jonás no existió, que lo que ocurre ahí fue meramente una alegoría. Pero debemos recordar que nuestro maestro, el Mesías, dejó muy en claro que Jonás fue un personaje histórico y que lo que le aconteció a Jonás en el vientre del gran pez fue real. ¿O no lo dijo así el Señor? Porque así como Jonás estuvo 3 días y 3 noches en el día del gran pez, así el Hijo del Hombre estará 3 días y 3 noches en el corazón de la tierra. De manera que sí es histórico. Pero es biográfico porque Jonás no se centra tanto en la profecía de Jonás, sino en el profeta Jonás. ¿Se entiende? ¿En dónde está el valor de Jonás? No en su profecía, sino en el personaje mismo. Sus experiencias, su carácter, su trato, el trato de Dios para con él, su interacción como profeta con los hombres. En eso radica el valor del profeta Jonás, porque si se dan cuenta, la profecía de Jonás es meramente una oración. ¿Se entiende? De hecho, podríamos decir que este es un predicador apático, muy serio, muy renuente, que simplemente cumplió con su labor profética. El valor de Isaías no radica tanto en el profeta Isaías, sino en la profecía de Isaías. ¿Se entiende? Por eso sugerimos, y aquí puede haber mucho debate, pero sugerimos que el género literario es histórico, biográfico. ¿Se entiende? Aunque está dentro de los 12 profetas menores, lo dejamos en claro. Pero su naturaleza literaria se puede considerar más biográfica que profética, sin duda alguna. Jonás tiene su riqueza en la biografía y ministerio de Jonás, más que en su mensaje, eso ya lo dejé en claro. Algunos ven a Jonás como un documento alegórico, pero ya dijimos que esa idea la podemos descartar por las palabras de nuestro Señor Jesucristo.
De hecho, históricamente, y están documentadas 5 o 6 experiencias en las cuales hombres fueron tragados por ballenas y salieron vivos después. Algunas son muy antiguas, unas son muy actuales, pero no es algo alocado pensarlo, porque en la historia de la humanidad están documentadas 5 o 6 experiencias donde algunos hombres fueron tragados por una ballena y después salieron vivos. Obviamente salieron bien quemados por los ácidos, pero salieron vivos. Bueno, antes de seguir, ¿cuál es el tema de Jonás? Si usted ha leído Jonás, quiero preguntarle, ¿cuál es el tema que predomina en Jonás? Un mensaje de misericordia. Sí, un mensaje de misericordia. Muy bien, hermana. La hermana sí leyó Jonás. ¿Por qué? Porque este es un documento en donde el tema central es un Dios que tiene misericordia no solamente por los judíos, sino por la gente más perversa de la humanidad. En un tiempo en donde el pensamiento teológico hebreo enfatizaba que el amor de Dios solamente era para los elegidos, y esto nos recuerda una nueva perspectiva en el cristianismo reformado, Jonás funge como el documento que abre la apertura a entender que el amor de Dios se ha desplegado a todos los hombres. Jonás es un preámbulo de la misericordia de Dios, no solamente a algunos, sino a todos los hombres, judíos y gentiles. De hecho, el concepto de misericordia aparece muchas veces. Por ejemplo, si ven el capítulo 4, ustedes saben que en el capítulo 4 Jonás está bien enojado. Y les recuerdo por qué está enojado. Porque Dios perdonó a Nínive, porque Nínive se arrepintió. Pero Jonás se apesadumbró en extremo y se enojó. Muchos profetas somos enojones, ¿o no? Existen predicadores, profetas muy enojones. Eso no es el modelo de Dios. Recordemos, el modelo de Dios no es Jonás, no es Abraham, no es David. ¿Quién es el modelo de Dios? Es Cristo. Bueno, aquí tenemos un profeta enojón. Y oró al Señor y le dijo: ahora, oh Señor, ¿no es esto lo que yo decía estando aún en mi tierra? Por eso me apresuré a huir a Tarsis, porque sabía yo que tú eres Dios ¿qué? Clemente y piadoso, tardo en enojarte, pues bien harían en parecerse a su Dios, ¿no? ¿Qué más? Y de grande misericordia, y que te arrepientes del mal. Esta expresión la podemos explicar al final porque es un reto de interpretación. Ahora, al final del capítulo 4, versículo 9, Jonás tuvo una experiencia. ¿Se acuerdan que había un calor espantoso, pero Dios le permitió tener ¿se acuerdan qué era? Una calabacera que le dio sombra a Jonás, pero al otro día se secó y Jonás estaba furioso. Y entonces en el versículo 9 Dios le dijo a Jonás: ¿tanto te enojas por la calabacera? Y él respondió: mucho me enojo. ¿Hasta dónde? Hasta la muerte. Este era enojón. Este sí era un hombre muy enojón, ¿no? Hasta la muerte. Y para responderle a Dios así es porque de veras era muy enojón. 10. Y dijo el Señor: ¿tuviste tú lástima de la calabacera, en la cual no trabajaste, ni tú la hiciste crecer, que en espacio de una noche nació, y en espacio de otra noche pereció? ¿Y no tendré yo piedad de Nínive, aquella gran ciudad donde hay más de 120,000 personas que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda, y muchos animales? O sea, Dios está diciendo: ¿no sería yo incongruente? Yo tengo que ser un Dios misericordioso y clemente con las personas del mundo. ¿Se entiende? Por eso la hermana Nere tiene razón cuando dice que el tema central es la misericordia universal de Dios. Propósito de Jonás. A ver si nos ayuda un poquito. ¿Cuál es el propósito de Jonás? Sembrar una perspectiva del amor universal de Dios ante el particularismo religioso. Está mal escrito, fue mi culpa, no fue la de Dieguito, ¿verdad? Particularismo religioso.
¿Qué es eso del particularismo religioso? Que solamente nuestra iglesia es amada y bendecida por Dios, o que solamente nuestra denominación es amada por Dios. Es decir, que Dios solamente ve a algunos y a los demás no. Claro que tenemos que abordar las doctrinas importantes de la elección, la predestinación, no es el tema, pero el punto es que Dios a través de Cristo le dijo a un hombre que pensaba que el amor de Dios solamente se extendía a los judíos, un hombre llamado Nicodemo. Y a ese hombre Dios le dijo a través de Jesús, porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Hay personas que para usted no son valiosas y que pueden ser sus enemigos. Eche memoria usted de aquellos hombres que le hicieron mal, que lo golpearon, lo dañaron físicamente, económicamente, que son sus enemigos en el vecindario, en la escuela, el trabajo, etc. Usted podría pensar como un religioso particular que ellos están muy alejados de Dios y que Dios no tiene nada que ver con ellos. Pero ese es el pensamiento de Jonás. Dios quiere que nosotros tengamos una perspectiva diferente, que Dios ama a las criaturas más perversas y más viles de la tierra. ¿Por qué? Porque Dios es amor, porque el hombre es imagen de Dios. Pero bueno, ese es el propósito, hermanos. Ahora, esto es escandaloso en el tiempo del Antiguo Testamento. Para nosotros no lo es. Esto no solamente fue escandaloso para Jonás, sino para todos los judíos, porque ellos vienen de una historia en donde Dios arrasaba con pueblos, bestias, bebés, con todo lo que estaba incluido en los pueblos paganos. Y que ahora Dios se le revele a Jonás o en Jonás como un Dios misericordioso con todo el mundo, sobre todo con los ninivitas, es algo que sí saca de onda en el tiempo del profeta Jonás. Pero Dios quiere que tengamos esa perspectiva. Hoy fuimos al penal y en el penal hay personas que son homicidas, hay ladrones, hay fornicarios, hay violadores, hay de todo. Regularmente la sociedad e incluso las iglesias no damos un centavo por ellos. Pero quiero preguntarles, ¿esos ninivitas también son valiosos para el Señor o no? Definitivamente. Bueno, vamos a la estructura. La estructura está muy sencilla, en 4 puntos, porque Jonás, ¿cuántos capítulos tiene? 4. Así que la vamos a clasificar punto por capítulo. Primer capítulo nos habla de Jonás huyendo de la presencia de Dios. ¿Alguna vez usted ha tratado de huir de la presencia de Dios? ¿Sí? Bueno, yo una vez traté, ¿no? Pero no se puede. Yo sabía que no se podía. Pero muchas veces uno quiere huir de la presencia de Dios, no precisamente por Dios, sino por lo que Dios nos pide hacer, por lo que Dios nos demanda. Me acuerdo que un día yo estaba llorando, muy enojado, porque yo no quería ser pastor ni predicador. Pero es imposible rehusarse al llamado de Dios. ¿Estamos de acuerdo? Yo estaba muy enojado, estaba un poco frustrado porque decía, ¿por qué yo tuve que ser elegido para esto? Yo quiero ser guitarrista, yo no quiero estar visitando, predicando. Pero lo mismo le pasó a Jeremías, ¿o no? Lo mismo le pasó a Moisés, ¿o no? Y lo mismo le pasó a Jonás, y lo mismo le pasa a usted. Tal vez usted hoy dice, yo nada más vengo aquí porque quiero escuchar y aprender, ¿no? Pero eso de predicar la palabra y servir a Dios, bueno, no se preocupe. Dios es muy sabio y es poderoso para doblegar su espíritu. Y cuando usted se dé cuenta de aquí a 3 años, usted es otro. Y usted dice, caray, ¿cómo llega todo esto, no? Pero bueno, Jonás quiso huir de la presencia de Dios. No tenemos mapas, porque ese es el ministerio de nuestro hermano Oscar, ¿verdad? Pero imagínense, Nínive estaba muy cerca de Babilonia, en esa región de Mesopotamia, al otro lado del río. Se dice que Jonás descendió a Jope, un puerto en el Mediterráneo, y tomó rumbo hacia Tarsis. O sea, si para acá estaba Nínive, Jonás se fue a Tarsis rumbo a España, por el mar Mediterráneo. O sea, se fue totalmente al revés, porque él no quería predicar la palabra de Dios. Ahora, en ese momento, cuando él fue desobediente al Señor, ¿ustedes saben lo que pasó? Se vino una gran tormenta. La gente le preguntó, ¿por qué estás dormido? Si hay una turbulencia espantosa.
Echaron las suertes y la suerte cayó sobre Jonás y le preguntaron, ¿cuál es tu oficio? Y Jonás dijo, soy profeta del Señor, y les confesó, ando un poquito mal, ando un poquito chueco en mi labor. Lo tiraron al agua y ¿qué pasó? Se lo tragó el gran pez. Entonces el primer capítulo versa sobre eso. Vamos a dar lectura, síganme con su vista. Verso 3. Y Jonás se levantó para huir de la presencia del Señor a Tarsis, y descendió a Jope y halló una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia del Señor. El particularismo no solamente piensa que Dios solo ama a algunos, piensa que Dios solamente está en un lugar, ¿se entiende? Y Jonás pensaba, Dios está en Israel, pero de seguro que si me voy para España, allá no lo voy a encontrar, ¿no? Jonás estaba muy equivocado. Tenía una perspectiva muy limitada de Dios. Pero el Señor hizo levantar un gran viento en el mar, y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partiría la nave. Y los marineros tuvieron miedo. Los marineros eran personas de veras muy valientes, pero para que estuviesen atemorizados es porque eso estaba espantoso. Y dice en el versículo 5, que tuvieron miedo y cada uno clamaba a su Dios. Recordemos que en aquellos días el mundo era politeísta en totalidad. Y echaron al mar los enseres que había en la nave para descargarla de ellos, pero Jonás había bajado al interior de la nave y se había echado, ¿a qué? A dormir. Esto nos debe recordar un poco al Señor Jesucristo, ¿lo recuerdan? Pero es muy diferente la situación, porque el Señor estaba dormido, porque Dios estaba en control y Él hacía su voluntad. Pero este otro profeta está dormido por negligencia, por rebelde y por ir en contra de la voluntad de Dios. Y el patrón de la nave se le acercó y le dijo, ¿qué tienes, dormilón? Levántate y clama a tu Dios. Quizá Él tendrá compasión, ahí está el tema que mencionaba nuestra hermana Nere, de nosotros y no pereceremos. Y dijeron cada uno a su compañero, venid y echemos suertes para que sepamos por causa de quién nos ha venido este mal. Y echaron suertes, y la suerte cayó ¿sobre quién? Sobre Jonás. Bueno, lo que viene es historia. Ya sabemos que el pez se lo tragó, y estando en el vientre del gran pez, llegamos al punto número 2. Jonás en el vientre del gran pez. Si es una ballena o no era una ballena, no lo sabemos, porque no dice ballena en el texto hebreo, ni en la traducción al español. Lo que sí sabemos es que era un pez tan grande donde cabía el profeta Jonás, ¿no? Obviamente que el término ballena no existía en aquellos días. Es probable que en el pensamiento hebreo transmitan la idea de un pez muy grande con lo que nosotros conocemos como una ballena. Que por cierto, creo que es el animal más grande de la tierra, ¿no? La ballena azul, ¿o estoy equivocado? Bien. Capítulo 2, él estaba en el vientre del gran pez. Y ahora yo les pregunto, ¿cómo aprendemos a obedecer a Dios? ¿Cómo se aprende la obediencia? Con el dolor, el sufrimiento, las dificultades. Fíjense, ¿fue Dios quien muy a propósito estaba lastimando a Jonás? ¿O Dios solamente dejó que Jonás sufriera las consecuencias de su decisión? Porque fíjense, si Dios hubiese estado con Jonás como cuando él era un profeta obediente, ¿le hubiera pasado eso? No. Pero Jonás está sufriendo las consecuencias de su rebeldía. Cuando somos rebeldes a Dios, hermanos, como cristianos o profetas de Dios, van a pasar cosas que nos van a ayudar a bien. Acuérdense lo que dice Romanos, todas las cosas nos ayudan a bien. ¿Y cuál es ese bien? ¿Alguien recuerda? ¿Cuál es ese bien? Ser conformado a la imagen de Cristo. Así es, ser conformados a la imagen de Cristo. ¿Aún Cristo tuvo que padecer para aprender obediencia, sí o no? ¿Qué dice Hebreos? Y por lo que padeció, aunque era hijo, aprendió la obediencia. Así que la obediencia la aprendemos a través de las tribulaciones, el dolor, el sufrimiento. Ahora, imagínese estar encerrado en un lugar como nuestros hermanos del penal. ¿Es doloroso o no es doloroso? Ahora imagínese estar encerrado en el vientre de una ballena. Será espantoso y apestoso.
y doloroso en todos los sentidos, con los ácidos gástricos y todo lo que existía en ello. Si salió vivo fue por la voluntad de Dios. No sabemos si salió quemado del cuerpo, la Biblia no lo dice, pero definitivamente eso fue una experiencia espantosa. 2:1. Entonces oró Jonás al Señor su Dios desde el vientre del pez y dijo: invoqué en mi angustia al Señor y Él me oyó. Desde el seno del Seol clamé y mi voz oíste. Me echaste a lo profundo, en medio de los mares. Recordemos que Él está en el mar Mediterráneo, uno de los mares más importantes para el Imperio Romano. Dice el versículo 3: y me rodeó la corriente, todas tus ondas y tus olas pasaron sobre mí. Entonces dije: desechado soy de delante de tus ojos, mas aún veré tu santo templo. Las aguas me rodearon hasta el alma, rodeóme el abismo. El alga se enredó a mi cabeza, descendí a los cimientos de los montes, la tierra echó su cerrojo sobre mí para siempre. Mas tú sacaste mi vida de la sepultura, oh Señor Dios mío. No debo recordarles, o no sé si deba hacerlo, que este pasaje es altamente cristológico, porque Jonás es un tipo del Señor Jesucristo. Por lo tanto, subrayemos o entendamos que esta porción poética tiene un contenido altamente cristiano. Dice el versículo 7: cuando mi alma desfallecía en mí, me acordé del Señor, y mi oración llegó hasta ti en tu santo templo. Aún se ven los vestigios, ¿no? Pensar que la oración tiene que llegar al templo para que sea efectiva. El particularismo religioso. Los que siguen vanidades ilusorias, su misericordia abandonan. Otra vez la misericordia. Mas yo con voz de alabanza te ofreceré sacrificios, pagaré lo que prometí. ¿Cómo termina diciendo? La salvación es del Señor. Y por eso enfatizamos, es una porción altamente cristiana, cristológica. Y mandó el Señor al pez y vomitó a Jonás en tierra. De eso trata el capítulo 2, ¿sale? De hecho, quien no leyó Jonás, pues ya lo está leyendo, ¿no? Número 3, capítulo 3, nos habla de Jonás predicando en Nínive. Ahora, pregunto, ¿cree usted que después de esta experiencia Jonás va a predicar contento y con mucho gusto? Yo digo que no, porque el hombre no aprende tan fácil. Va a predicar porque ya vio que Dios es un Dios todopoderoso, porque él entiende que hizo mal y que tiene que obedecer a Dios, pero él no está muy contento. Y notemos el 3:1. Vino palabra del Señor por segunda vez a Jonás diciendo: levántate y ve a Nínive, tus enemigos, tus adversarios, esa gente perversa, fornicaria, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Y se levantó Jonás y se fue a Nínive conforme a la palabra del Señor, y era Nínive ciudad grande en extremo, de 3 días de camino. Por eso yo decía que era tal vez como Jalapa, ¿no? Era una ciudad muy grande. Sigue diciendo: y comenzó Jonás a entrar por la ciudad, camino de un día, y predicaba diciendo, todos juntos: de aquí a 40 días Nínive será destruida. Y yo creo que nos podemos imaginar a Jonás así como muy serio, muy apático, sin mirar a nadie, sin alzar la voz tan alto, queriendo convencer a nadie, diciendo: de aquí a unos días Nínive va a ser destruida. Y seguía: de aquí a Nínive unos días será destruida. O sea, pero lo impresionante es que independientemente del predicador, cuando se predica lo que Dios ordena, eso tiene poder, ¿sí o no? Y debemos confiar en ello. El predicador puede ser muy elocuente, muy chistoso, muy enojón, nos puede hacer reír, nos puede hacer llorar, puede alzar la voz, puede bajar la voz, puede pedir que toquen la música en medio de la prédica para que se haga una atmósfera emocional. Pero independientemente de todo ello, si la persona que se para a predicar, aunque sea o no sea elocuente, habla lo que Dios dice, la palabra tiene poder. Es más, aunque no tengamos ganas de predicar, usted no sabe si tengo ganas o no tengo ganas, pero si la palabra se predica fielmente, la palabra tiene poder de cambiar y transformar. ¿Estamos de acuerdo? Y los hombres de Nínive, verso 5, creyeron a Dios
y proclamaron ayuno, y se vistieron de cilicio desde el mayor hasta el menor de ellos. Y llegó la noticia hasta el rey de Nínive, y se levantó de su silla, se despojó de su vestido y se cubrió de cilicio y se sentó sobre ceniza. Los hombres de Nínive, dijo el Señor, se arrepintieron ante la predicación de Jonás. Por tanto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para ellos que para ti. Hablando de ciudades religiosas. Bueno, entonces el Señor perdonó a este pueblo. Y capítulo 4, hermanos. Jonás se enoja por la misericordia de Dios. Ya leímos parte de ese capítulo. Y bueno, vamos a los temas teológicos, que es lo más importante de nuestra reflexión. Temas teológicos que podemos rescatar. Si alguien percibe que se me pasó por alto uno, puede opinar sin ningún problema. Primero, teología. Es decir, sobre Dios y su voluntad, ¿qué podemos extraer de Jonás? Les voy a leer. El amor de Dios para con todos los hombres. Pregunto, ¿Dios ama al hombre o no? Sí. ¿Porque es pecador? No. ¿Se complace en el hombre? No. Pero lo ama a pesar de su corrupción. Y Jonás nos da un ejemplo de ello. El amor de Dios para con todos los hombres. Jonás es un documento escandaloso en una época en donde el pueblo hebreo tenía una perspectiva de Dios muy limitada. Regularmente el amor de Dios en el Antiguo Testamento está explicado hacia el pueblo de Israel y su aborrecimiento hacia sus enemigos. ¿Quién ha leído textos que dice Dios aborrece al pecador, Dios aborrece al impío, los destruirás? Tendríamos que abordar esos pasajes y hacer un exégesis y explicar aspectos culturales, figuras de dicción, pero diremos una cosa, que Jonás deja muy en claro, y Jesús de Nazaret deja muy en claro, que Dios ama a todos los hombres a pesar de su corrupción. Sin embargo, Jonás es un rayo de luz que nos muestra que el amor de Dios no se limita a un pueblo, sino a todas sus criaturas. Eso es lo que encontramos en Jonás. Ese es el valor de Jonás. Si usted le enseña a sus niños Jonás, enséñeles eso, que Dios ama a todos los niños, ricos y pobres, chaparritos y altos, flacos y gordos, porque vivimos en una época donde los niños tienen una perspectiva materialista, superficial de la vida, y les empiezan a sembrar a través de las redes sociales, la televisión, la escuela, la familia, que la vida del hombre consiste en los bienes materiales y en la belleza física que posee, pero para Dios no. Jesús dirá, la vida del hombre no consiste en eso. Entonces, Jonás tiene su valor en el amor de Dios para con todas las criaturas. Ahora fíjese, usted es amado por Dios, usted es valioso para Dios. No importa que sean jovencitos como Diego y Onam, no importa que sean jóvenes adultos como Onésimo, no importa que sean niños como Aitana, como Ami, como Gaby, los niños son amados por Dios también. Todos los seres humanos son amados por Dios. Cristología, segundo tema teológico. ¿Qué nos tiene que decir sobre Cristo? Bueno, creo que este es el centro de la teología en Jonás, la cristología. Jonás es un tipo de la muerte y resurrección de Cristo. ¿Alguien sabe lo que es un tipo? A los tipos, la Biblia les llama de otras formas, les llama figuras, les llama sombras. Por ejemplo, se dice que Adán era figura del que había de venir. O sea, en el Antiguo Testamento tenemos figuras que pueden ser personajes, como Adán, como Jonás, como Salomón, como Isaac. O en el Antiguo Testamento podemos encontrar también artefactos como el templo, como el tabernáculo, como los corderitos, que fungen como figura de nuestro Señor. Recordemos que todo apunta al Salvador. A estas figuras en la teología cristiana se les conoce como tipos. En este caso, ¿quién es el tipo? Jonás. Acuérdense que tipo significa figura. ¿Y quién es el antitipo? O sea, el cumplimiento de esa figura. Cristo. Tipo de la muerte y resurrección de Cristo. Aunque la señal también implica que así como Jonás salió del vientre del gran pez después de 3 días para predicarle a los ninivitas,
Así el Hijo del Hombre será resucitado para ser predicado entre los ninivitas y a todos los gentiles. O sea, la señal del Hijo del Hombre o la tipología de Jonás no se limita solamente a la muerte y resurrección, sino que así como Jonás salió del vientre del gran pez para predicarle a un pueblo pagano, el Hijo de Dios murió y resucitó. ¿Para qué? Para ser predicado entre los gentiles también y no solamente entre los judíos. No sé si entendemos ese detalle que muchas veces pasamos por alto. Vamos a Mateo 12, por favor. Y no pierdan Jonás. No sé si se entiende esa analogía. Cristo resucitó, Jonás salió del vientre del gran pez. ¿Para qué? Para ser predicados entre los gentiles. Esa es la señal de Jonás. Mateo 12:38, por favor. Dice así: Entonces, respondieron algunos de los escribas y fariseos diciendo: Maestro, deseamos ver de ti señal. O sea, queremos un milagro. Queremos que tú nos hagas aquí un prodigio, una señal, como Moisés. Si haces eso, con eso nos bastaría, ¿no? Él respondió y les dijo: la generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no le será dada sino la señal del profeta Jonás. Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre muerto, que en una expresión figurada dice en el corazón de la tierra, 3 días y 3 noches. Los hombres de Nínive se levantarán en juicio con esta generación. O sea, la gente que vivió en tiempos de Jesús y la gente que vivió en tiempos de Jonás, ¿todos se van a levantar en el mismo día o no? Sí, porque es el día del juicio, el día de la resurrección. Y la condenarán, porque ellos se arrepintieron a la predicación de Jonás, todos juntos. Y he aquí, más que Jonás, en este lugar. Me gusta también leer el 42. La reina del sur se levantará en el juicio con esta generación y la condenará, porque ella vino de los fines de la tierra para oír la sabiduría de Salomón. Entiéndase sabiduría de Salomón como el mensaje de salvación en boca de Salomón. Y he aquí más que Salomón en este lugar. Ese es el valor de la cristología en Jonás. Jonás es valioso por eso. Antropología y amartología, es decir, la doctrina del hombre y la doctrina del mal. ¿Qué nos dice Jonás sobre el hombre y sobre el pecado? Que la maldad del hombre, tanto en condición natural como los ninivitas, como en su condición de fe como en la de Jonás, sigue siendo una realidad. Fíjense, ¿los ninivitas eran pecadores o no? ¿Y Jonás? También. ¿Quién era Jonás? El profeta de Dios, el hombre de Dios. ¿Qué espera usted de un hombre de Dios? ¿Qué espera usted de un profeta de Dios? Que predique bonito tal vez, pero más allá de eso, ¿qué espera de él? Que sea manso, humilde, amable, decoroso. Tenemos hasta una lista, ¿no?, en Timoteo. Pero vean la realidad del hombre de Dios en Jonás. ¿Seguimos fallando o no? Obviamente, esto aconteció como ejemplo a nosotros, para que no seamos como Jonás, para que desechemos el enojo, la furia, la rabia, la desobediencia, y aprendamos de mí, dijo el Maestro, que soy manso y humilde de corazón. Él es más grande que Jonás, y aprendamos de él que él es el profeta. Jonás fue un profeta, pero el Maestro es el profeta por excelencia. Bueno, eclesiología, hermanos. En la eclesiología tenemos una enseñanza importante, la actitud absurda del particularismo. ¿Se entiende esa idea? Es absurdo pensar que nuestra iglesia es la única, que las prédicas aquí son las mejores, que la alabanza aquí es la más bonita, que nuestra iglesia es la de sana doctrina en toda la ciudad nada más. Es una idea absurda que tenemos que desechar. O que la bendición de Dios solo está sobre nosotros. Esa actitud la debemos de desechar porque Jonás nos enseña otra cosa.
Esa actitud absurda del particularismo denominacional o cristiano, ¿no? Ya no hablando solamente de la denominación, de los cristianos. A veces pensamos, híjole, Dios está con los cristianos, ¿no? Pero no está con los budistas, con los musulmanes, esos pueblos perversos, paganos. No está con los fornicarios, no está con los católicos, ellos pierden el tiempo. Bueno, probablemente sí lo pierdan, pero entendamos una cosa, como dice Pablo, ciertamente no está lejos de cada uno de vosotros, porque en él somos, vivimos y nos movemos. Bueno, eso con respecto a la eclesiología. Como cristianos debemos estar dispuestos a llevar el amor de Dios a toda criatura, hermanos, a todos, no importa quién sea. Por otra parte, Jonás provee de mucha riqueza para aquellos que son profetas del Señor en la eclesiología. Levante aquí la mano, ¿quién es profeta del Señor? ¿Todos? Bueno, ¿quién ha compartido de la palabra del Señor o lo hace de vez en cuando? Levante la mano. También Rosendo, él me dice, yo luego le comparto la palabra. ¿Quién más comparte la palabra? Poquitos. Bueno, ¿Dios desea que todos sean profetas o no? Llegaron unos jóvenes con Moisés y le dijeron, hay 2 personas en el campamento que están profetizando, Moisés, y tú eres el profeta. Y Moisés les dijo, ¿a poco tienen celos ustedes por mí? Ojalá y no solamente ellos, sino que todo el pueblo fuese profeta del Señor. Y no había hombre más manso sobre la tierra que Moisés. Bueno, los que predicamos más frecuentemente en la iglesia, somos aquí al menos 3, y Oscar que ha participado, Aurelio de repente, por ahí creo que David va a participar, y esperemos que todos los varones participen y las hermanas también en su ministerio de mujeres. ¿Qué consejos nos da Jonás? A ver, primer aspecto, huir del llamado de Dios es imposible. Esto es peor que el narco, ¿no? Del narco podemos escapar, de esto no. El que se mete en este asunto de predicar la palabra no puede salir, porque no depende de nosotros. Me sedujiste, oh Señor, más fuerte fuiste que yo. ¿Quería predicar Jeremías? No, él no quería predicar. ¿Quería predicar Moisés, hermano? ¿Qué decía? Soy tartamudo, ya tengo 80 años, ¿no? Podríamos poner un montón de excusas. Mejor dile a nuestro hermano Aarón, que está más joven, él habla más bonito. Esto va para los hermanos más grandes, que pueden decir, no, yo nomás vengo para aprender, pero yo ya tengo mis 80, 70 años. No, una mala perspectiva. Es imposible huir del llamado de Dios. Y Jonás quería huir. Predicar el mensaje de Dios no es fácil, implica responsabilidad, carga, omitir las emociones muchas veces, hacer la labor a pesar de la negligencia de otros, cargar con problemas, ser juzgado, criticado, que a uno se le exija mucho, como si fuera casi el Señor Jesús. Y por eso los profetas muchas veces queremos escondernos de la presencia del Señor. Pero eso es imposible. ¿Qué otra cosa nos enseña el pasaje de Jonás? Toda la Biblia en el profeta Jonás. Que el poder está en el mensaje, no en el mensajero. ¿Se entiende? Hay hermanos que dicen, no, yo no vengo si no predica el pastor, porque él es mi pastor y si predica Aurelio yo no vengo. ¿Es correcto eso? No. Está pensando equivocadamente. Está pensando que el poder está en el mensajero y no en el mensaje, por no decir que es una actitud de idolatría, ¿o no? Definitivamente. Entonces, usted puede predicar cansado, puede predicar muy serio, yo regularmente predico más serio, o podemos predicar muy vívidamente, como lo hace nuestro hermano Israel, ¿no? Y todos terminamos bien emocionados por el mensaje. Independientemente de ello, lo que tiene poder es el mensaje que se predica. Podemos usar mapas o no los podemos usar, como nuestro hermano Oscar. Podemos repartir hojitas en el penal, como lo hace Frank, o no. Pero lo importante es el mensaje que se va a compartir. ¿Se entiende, hermanos? Así que no está en la elocuencia, no está en que hagamos descender una atmósfera propicia para el mensaje, sino en que prediquemos el mensaje. No buscamos emocionar a nadie, ¿o sí? ¿O buscamos emocionar a alguien? No. De hecho, imagínense a Jonás. ¿Cómo predicaba Jonás? De aquí a 40 días Nínive va a ser destruida. Como que no quería que lo escucharan, ¿no? Porque no se arrepientan. Pero vean el poder de la palabra. Ese es el poder. Nunca tratemos de aludir a las emociones, sino al entendimiento de las personas. 3.
Por último, en este aspecto, los ministros o los profetas deben buscar como ¿quién? Como Dios, no como Jonás. Había un pastor que decía, yo tengo armas en mi casa. Yo tengo deportivas, ¿no? Pero el pastor tenía armas en su casa de fuego y decía, yo las compré porque si alguien se pone al brinco en la carretera, le doy sus plomazos, ¿no? Y yo me rascaba la cabeza, yo era joven y decía, ¿por qué? Y el pastor decía, bueno, es que Abraham, por ejemplo, cuando se llevaron a su sobrino Lot, fue con todos sus siervos, hizo guerra y saqueó y trajo su botín. ¿Qué estaba mal en la perspectiva de este pastor? Pensar que el modelo es Abraham. Había otro que decía, no, yo a los hermanos incluso estuve a punto de arrastrarlos de los pelos porque no me obedecían. Oye, hermano, ¿dónde sacó eso? ¿No lo hizo Nehemías? ¿Sí lo hizo o no? ¿Sí, no? Pero ¿cuál es el problema? Que Nehemías era su modelo. Otros dirán, yo como Salomón, yo quiero servir a Dios, pero me encantan las riquezas, tener unos 1000 caballos, que hoy serán unos cochecitos, y tener más de una esposa como Salomón. Hay gente que así piensa, hermanos. Las sectas sobre todo piensan así. Pero ¿quién es su modelo? Salomón. Pero tenemos una encomienda más grande que es, aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón. Nuestro modelo es nuestro maestro, nuestro rabino Jesús de Nazaret, el Hijo de Dios. Y él no buscó la guerra, ¿o sí? Él no era iracundo como Jonás, ¿o sí? Alguien podría decir, pues yo soy un pastor bien enojón, y yo así soy porque yo vengo del norte y a los del norte así somos, o yo soy jarocho y los jarochos no perdonamos, ¿no? Y Jonás así era, hermanos. Podría decir el pastor eso, ¿no? Pero ¿cuál es el modelo? Jesús. ¿Y era enojón Jesús, hermanos? Fíjense con quién lidiaba Jesús todos los días, ¿eh? Lidiar con Pedro, Juan y Jacobo era muy difícil, ¿eh? A cada rato se querían agarrar. Maestro, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo, como lo hizo Elías? Estaban queriendo acabar con todos, ¿no? Maestro, ¿nos podrás dar los 2 puestos mejores en tu reino ahorita que ya vas para Jerusalén? Ya ves que somos tus primos hermanos y pues... O ahí andaba Pedrito, ¿no? Yo creo que Jesús no se dio cuenta, pero Pedro siempre jalaba su espadita, ¿no? Porque cuando llega el momento, a tumbar orejas, ¿no? Entonces el punto es, hermanos, los ministros deben buscar ser como Dios, como Cristo. Fíjense de Moisés. Moisés llegó a ese punto ya a sus 140 años. Y no había un hombre más manso sobre la tierra que ¿quién? Que Moisés. De repente su hermana María y su hermano Aarón dijeron, ¿a poco nada más por Moisés va a hablar Dios? Y lo escuchó Dios. Y Dios llamó a los 3, a Aarón, a María y a Moisés, a la puerta del tabernáculo. Y se les apareció en la nube y les dijo enfrente de toda la congregación, fíjense, cuando hubiese profeta entre ustedes, le hablaré por sueños, visiones, figuras, mas no así a mi siervo Moisés. Con él hablaré cara a cara. Pero sí quiero que noten, hermanos, el carácter de Moisés. Un hombre manso, humilde. Imagínense entonces la calidad de nuestro maestro. Nunca hombre habló como este hombre, dijeron los alguaciles que lo iban a capturar. ¿Lo recuerdan? La mujer samaritana me ha dicho todo cuanto he hecho. Jesús es la imagen vívida del amor y de la misericordia de Dios. Seamos como Él, seamos como Jesús. Que un reto de interpretación en nuestras vidas sea, ¿qué dijo Jesús sobre el asunto? ¿Cómo abordó Jesús el asunto? ¿Cómo actuó Jesús en ese asunto? Y eso nos va a dar éxito en la vida cristiana, como ministros. Seguimos y terminamos. Soteriología, la doctrina de salvación. ¿Qué nos dice Jonás sobre eso? Que la salvación es para todos, o sea, ¿está accesible para todos o no? Porque la gracia de Dios se ha manifestado a todos los hombres para salvación. Y es gratuita porque ¿qué les costó a los ninivitas? ¿Sacrificios, ofrendas, libaciones, abluciones? No, es gratuita si el hombre acepta por fe el mensaje de Dios. Ellos lo aceptaron por fe, lo sabemos porque se arrepintieron. Y termino, hermanos, con un reto de interpretación. Pregunta, ¿Dios se arrepiente o no? ¿Qué dice Jonás?
que Dios se arrepintió, ¿o no? Entonces, ¿Dios se arrepiente o no? No, ahí se está utilizando un antropopatismo, que es un sentimiento humano que se usa en la escritura para darnos a entender que Dios se arrepintió, pero en realidad los que se arrepintieron fueron los ninivitas. Claro, hay una figura, un hebraísmo conocido como antropopatismo, anthropos, pazos de pasión. El antropopatismo es una pasión humana que se usa como figura para hablar de la naturaleza del ser de Dios. Les voy a dar algunos ejemplos. La Biblia dice que Dios se arrepintió, ¿sí o no? Que Dios es celoso, que Dios se burla, que Dios aborrece, que el furor de Dios, que la ira de Dios, que la risa de Dios. Y todas estas expresiones son expresiones figuradas que no reflejan exactamente el ser de Dios, sino que para que nuestra mente finita pueda entender al ser infinito, se usan estas figuras. En el caso de los celos de Dios, no es que Dios sea un hombre o un ser celoso, como aquí hay muchas personas que puedan ser celosas, no. Más bien está hablando de la exclusividad que Dios busca en la adoración, a través de este antropopatismo. Que la ira de Dios o que Dios aborrece no es que Dios odie o esté lastimando al hombre. La ira de Dios se debe entender a la luz de pasajes clave, como Romanos 1, que dice que Dios los entregó. Es una forma de expresar la ausencia de Dios en la vida del ser humano. Apartaos de mí, excluidos de la presencia del Señor. O que Dios se burló, no es que Dios esté burlando de los pecadores, Él no quiere la muerte del pecador. Es una forma de abordar el juicio de Dios de manera figurada. Ahora, en este caso que Dios se arrepintió, dejemos en claro algo. ¿Dios siempre tuvo la disposición a salvar a Nínive o no? No es que Dios cambió. Es una forma figurada de decir, los ninivitas cambiaron de parecer y en consecuencia el amor inmutable de Dios lo pudieron experimentar. Porque Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Es una forma de hablar de su dolor. Y se arrepintió el Señor de haber creado al hombre y le dolió en su corazón. Ahora, ¿Dios tiene corazón? Pues tampoco. Ese es un antropomorfismo, que son formas humanas atribuidas al ser de Dios. Bueno, esa será una explicación breve sin entrar en muchos detalles. Espero que Jonás les ayude en algo, hermanos, sobre todo a los que servimos. ¿Quiénes sirven en la iglesia? Levanten la mano. Casi todos, ¿no? Sí. Rodo va al evangelismo, o Rodo va también a la prisión, los chicos tocan, Onésimo limpia el lugar, apoya muchas cosas, Oscar también, Rosendo también apoya dirigiendo, todos servimos. Ahora levante la mano aquí, ¿quién es enojón como Jonás? ¿No? ¿Sí? Bueno. ¿Quién a veces huye de la presencia del Señor y dice, yo el jueves no voy? Nuestros hermanos que nos están viendo, ¿no es cierto? Pero bueno, hoy están en Tarsis. No deseamos que se los traiga un pez, ¿verdad? Pero sí deseamos que aquí estén el jueves, ¿verdad? Bueno, vamos a hacer una oración, hermanos, ya que me vayan a regañar los hermanos. Oremos. Padre, gracias por tu hermosa palabra. Llévanos en paz a nuestro hogar. Bendice tu culto, Señor. Que tu palabra realmente taladre en nuestro corazón. Haznos como Cristo y gracias por este libro precioso de Jonás, que seguramente nos ayudará en estos días a cambiar. Te lo agradecemos, Padre, en Cristo Jesús. Amén.